creó el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Hace un centro pionero que negocia con distintas universidades. A la historia de la fundación nació en 1955 y durante 20 años fue una fundación que normalmente se denomina una fundación de becas, de patrocinios, pensiones, ayudas, y a partir del año 75, coincidiendo con la inauguración de este edificio, fue evolucionando lenta pero decisivamente a una fundación que técnicamente se llama operativa, que son aquellas que dedican el 100% de su presupuesto a la financiación de los programas que la propia fundación organiza en su sede de Madrid o después en los museos que tiene en Cuenca y en Palma. En los años 80 se creó el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, respondiendo a lo que consideramos que era una necesidad social. Una de las características de las fundaciones es que al ser privadas, y en el caso de las fundaciones patrimoniales, no necesariamente en otros casos, en aquellas que tienen su propia dotación, pues pueden buscar con flexibilidad e identificar cuáles son las necesidades sociales y aplicar una intervención a esa necesidad social previamente identificada, y en esa intervención tratar de, no tanto de solucionarla, puesto que posiblemente el destino de una fundación no es solucionar todos los problemas sociales, sino ofrecer un modelo de solución que, si se generaliza o se replica, pues produce un beneficio social. Un estudio que entonces circuló en los años 80 mostraba que la disciplina más deprimida en España desde el punto de vista del impacto en términos internacionales era justamente la ciencia política y sociología. Y esa es la razón por la que la Fundación, en el año 87, emprendió una acción que es la creación del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, que justamente en el 2012 ha cumplido 25 años. Se creó un centro que pretendía ser un centro pequeño, especializado, pero en su modestia de planteamiento albergaba, sin embargo, una ambición extrema en lo que se refería a excelencia académica. Y ahí se desarrolló primero un programa de máster y que ha dado como resultado lo que a finales del 2014 van a ser aproximadamente 95 o 94 doctores que han hecho aquí su máster y su tesis doctoral, conviviendo con nosotros una media de entre 5 y 7 años, era la media del tiempo que invertían los estudiantes, digamos, insertados en la organización de la Fundación. Cuando se llegó a un número de tesis doctorales suficientemente amplio como para pensar que la Universidad Española, pública o privada, no iba a ser capaz de integrarlos a todos, es decir, la Fundación puede proporcionar yo qué sé, 80, 90, 100, pero no 300 doctores miembros, puesto que si hiciéramos eso, el destino natural de esos doctores sería posiblemente en las universidades extranjeras, y no era cosa de crear un centro para mejorar las ciencias sociales en España y al final estar financiando doctores cuyo destino sería Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. En ese momento, cuando considerábamos que ya teníamos un cuerpo de doctores suficientemente nutrido y maduro, es cuando, hace unos años, fuimos evolucionando, obviamente manteniendo los compromisos con las tesis que estaban en marcha, a un centro de investigación postdoctoral, y creamos un staff y un cuerpo de investigadores que es el que ahora sigue funcionando. Y creo que fue una labor de gran excelencia la que se hizo con esos doctores, y está siendo también una labor de gran excelencia la que se está haciendo ahora cuando el centro se ha reconfigurado como centro de investigación postdoctoral. Pero el profesor Sánchez Cuenca podrá luego dar algunos detalles que demuestren con datos esta cosa que ahora solamente lo he dicho de palabra. En la dirección del profesor Sánchez Cuenca y en los despachos habituales que él y yo teníamos, éramos conscientes de que un centro de estas características, que por decisión institucional no tenía reconocimiento académico, insertado en una fundación como es esta, que es una fundación que, aunque ha ido progresivamente en la dirección de una cierta especialización, es una fundación bastante generalista, que organiza conciertos, exposiciones, conferencias, museos, bibliotecas. Pues un centro de sociología que no tiene, no somos un instituto universitario, reconocimiento académico, pues era conveniente haber este tipo de centro para ampararlo y tutelarlo durante años, pero posiblemente tenía una naturaleza a la larga precaria.
porque no era tampoco previsible que este centro estuviera 5 años, 10 años, 15 años o 20 años más dentro de una fundación estrictamente privada y de carácter más bien cultural que estrictamente académico. Y teníamos esa preocupación, ese interés por dotar al centro de una estabilidad que por la propia naturaleza de la fundación no podía tener. Y esa conversación era muy frecuente en nuestros despachos. Y no solamente con él, sino que con otras personas a veces compartíamos esta preocupación, hasta que un día me dijo el director del centro que había coincidido, no sé dónde, con el rector de la Universidad Carlos III. Y le pedí que le invitara a venir aquí a la Fundación a tomar un café para expresarle esa preocupación. Nosotros tenemos un centro de muy alta calidad, pero es un centro inserto en una universidad generalista. ¿Qué podemos hacer en este centro para dotarle de una estabilidad y de una continuidad más allá de las personas que lo estamos rigiendo ahora? Debo decir también que no es frecuente en el mundo de las fundaciones, y esto lo digo en honor del patronato de la fundación. Os garantizo que yo conozco muchas fundaciones, no es frecuente, a lo mejor debiera serlo, pero no lo es, que un patronato aplique a un centro de sociología que desde el punto de vista mediático es casi clandestino. No lo es, desde luego, para el sector de las ciencias sociales, que es muy bien conocido no solamente en España, sino en el extranjero, pero que desde el punto de vista de impacto social es prácticamente clandestino. No es frecuente, aunque sí desde luego deseable, que un patronato tenga no solamente la paciencia, sino el respaldo absoluto a un centro durante 25 años que absorbe un presupuesto equivalente al que en la Fundación aplicamos, por ejemplo, a las exposiciones. Uno dice Fundación Juan March y lo primero que te dice es qué exposiciones tan bonitas hacéis, y no te dice, en cambio, qué maravilloso centro de sociología tenéis. Y, sin embargo, presupuestariamente tan importante o más es el centro de sociología como el departamento de exposiciones que abarca también el Museo de Cuenca y el Museo de Palma. Y el patronato, y nosotros informaba constantemente y con gran pasión, porque mi entrada, y esto es una anécdota personal, en la Fundación fue a través del centro de sociología. Mi respaldo al centro de sociología, mi empatía personal con el centro de sociología ha sido siempre absoluto. He tenido que informar al patronato muchas veces y el patronato siempre veía con gran interés un centro cuya expresión práctica pues son ha habido tal seminario, ha habido tal curso, se han publicado tal tesis, tal informe, tal report, tal working paper, tal artículo en tal revista. Digamos, esa es la vida de un centro de sociología. Entonces decía que habían pasado 25 años. Ya teníamos prácticamente 95 doctores o en vías de tenerlo. Teníamos un cuerpo de investigadores sólido y también prestigioso. Y le había pedido a Daniel Peña que si era tan amable pues se acercara un día a tomar café porque le quería pedir consejo. Y vino acompañado de Juan Romo, y tan pronto le expresé mi deseo de dotar al centro de alguna continuidad y de estabilidad en el futuro, me dijo, pues esto sería perfecto para la Universidad Carlos III. Se daban varias circunstancias. Primera, también como anécdota personal, el rector había sido profesor del centro de sociología, cuando había muchas cosas que simplemente no se las tenía que explicar. En segundo lugar, era una universidad de gran prestigio. Muchas veces ocurre, no digo que siempre, pero inversamente a lo que ocurre en otros países, en España las universidades de prestigio muchas veces son más bien públicas que privadas, y eso a nosotros nos daba mayor seguridad. En tercer lugar, habían demostrado ser una universidad que en el ámbito genérico de las ciencias sociales pues habían tenido ya un gran prestigio académico a nivel internacional. Con lo cual concurrían una serie de factores que, pues que a nosotros nos daban las garantías suficientes para darle a ese centro estabilidad. Y esas conversaciones que tuvieron lugar antes de verano luego se repitieron. Involucramos también al presidente de la Fundación, Juan. Daniel y Juan también tuvieron la amabilidad de reunirse con el presidente. Nosotros fuimos ya varias veces a la universidad, hablamos también con otras personas. El propio Juan Diedrano, pues un día le pedimos que se acercara para que nos contara un poco cuáles eran sus impresiones, y el resultado ha sido un convenio realmente hecho a satisfacción de las dos instituciones y que se firmó el pasado mes de diciembre. Ese convenio regula un centro mixto, Carlos III Fundación Juan March, que pretende ser, desde el punto de vista de la Fundación, tenéis que poneros en mi punto de vista. La Fundación hace 25 años emprende una acción fundacional. 25 años después
presentamos un centro con doctores de primerísima calidad, con una investigación postdoctoral también de primerísima calidad, y finalmente creamos un convenio mixto con una universidad pública de muchísima calidad, de gran prestigio, que además en diferentes áreas es realmente puntera y que nos ofrece todas las garantías mediante un periodo transitorio durante 6 años de un centro mixto tutelado por ambas instituciones, parcialmente financiado por la Fundación, y que tiene como destino la creación de un centro de ciencia política y sociología, no diré que el más importante de España, pero con vocación de ser, si no el más importante, uno de los más importantes de España. Desde el punto de vista de la Fundación, es una historia feliz, es una historia gratificante, es una historia bonita, es un buen relato, ¿no? Que no siempre se puede decir eso de las acciones fundacionales. No pretendemos haber revolucionado o resuelto todos los problemas de la ciencia política y sociología de España, antes lo decía, no es la misión de las fundaciones, sino el haber hecho una intervención que podríamos llamar de alguna manera modélica o ejemplar, que si se repite en diferentes fundaciones o en diferentes universidades públicas y privadas, sí habrán contribuido de manera sustantiva a renovar estas disciplinas en España. El entendimiento con la universidad ha sido simplemente perfecto, no ha habido prácticamente que negociar en el sentido de no sé, pues de renunciar a algunos de los propósitos de ambición, excelencia, sino al contrario. La sensación era que ambas partes conspiraban para el mismo objetivo, que era la excelencia académica del nuevo centro, la continuidad de la identidad del centro que había germinado y se había gestado lentamente en el seno de la propia Fundación, y no puedo más que, ya digo, desde el punto de vista de la Fundación, felicitarnos por el buen éxito de este convenio. Bueno, pues dar las gracias a la universidad por ese entendimiento perfecto que en todo momento han demostrado, y bueno, tener buenos augurios y buenos pronósticos para estos 6 años que yo creo que con la ayuda del equipo directivo de la universidad y el nuevo equipo directivo con el que contará el centro mixto, yo creo que aun cuando el futuro nunca se puede escribir de antemano, hemos puesto todas las condiciones para que este centro sea un éxito. Fui profesor, como ha dicho Javier, de este centro, y sinceramente yo creo que el centro de la Fundación Juan March y la Universidad Carlos III, yo diría que estaban destinados a entenderse. ¿Por qué? Pues cuando se creó la Universidad Carlos III, hace ya 22 años, se detectó y se creó para cubrir unos huecos. Yo creo que se hizo sinceramente bien. En ese momento era ministro Solana. Yo creo que Solana ha hecho muchas cosas buenas por España, entre otras crear los exenios de investigación, pero otra cosa buena que hizo, para lo cual le dimos la medalla de honor de la CRUE, pero otra cosa que hizo, yo creo también positiva, fue crear universidades con cierta ambición. De hecho, pues la Carlos III, en un reciente ranking de universidades con menos de 25 años, que son la mayoría de las universidades del mundo, tienen, pero a la gran mayoría, porque si pensáis en Asia, que es donde se están creando, y en Australia, por ejemplo, donde se han creado universidades, en Oceanía también en los últimos años, pero incluso en España, la mayoría de las universidades en este momento tienen menos de 25 años. Pues en esas 25 universidades de menos de 25 años, la Carlos III con la Pompeu Fabra está entre las mejores del mundo. Sí, yo creo que fue un proyecto que se hizo bien desde el principio, y yo creo que con el trabajo de todos pues ha fructificado bien. Pero cuando se creó la Universidad Carlos III de Madrid, las personas que lo crearon pensaron que no se debía hacer una universidad que hiciera de todo, cosa que era raro en ese momento en España. Yo creo que fueron clarividentes, sino vieron que había un hueco grande en las ciencias sociales y una necesidad que había detectado ya la Fundación y en la cual estaba trabajando, de hacer un centro que fuera pionero en el campo de las ciencias sociales y en ciertas ramas de ingeniería, no de todas las ramas de ingeniería, porque tampoco se quería hacer una universidad politécnica, pero sí que fuera puntera en algunas ramas de ingeniería. De hecho, en ambos casos, ahora voy a hablar sobre todo de ciencias sociales, pero simplemente por decir algo de la universidad, pues en este momento la nota más alta de entrada en ingeniería de las universidades españolas es en ingeniería biomédica en la Carlos III, o sea que también en el campo politécnico la universidad la Carlos III ha tenido un cierto éxito que yo creo que he reconocido. Pero específicamente en el campo de las ciencias sociales, yo creo que se puso mucho énfasis un poco por las personas que se fueron incorporando en economía, y de hecho pues la situación en economía, empresa y métodos cuantitativos para economía, empresa, estadística, econometría, etcétera. Y yo creo que en ese área, que fueron quizá las primeras incorporaciones, pues la universidad ha tenido un éxito reconocido.
En el ranking de Shanghái por áreas, por ejemplo, el área de economía, empresa, cuantitativo, etcétera, la universidad es la primera de España y entre las 20 mejores, creo recordar, de Europa. Y en algunos subáreas específicas de métodos cuantitativos, ranking especializados, pues la universidad aparece a veces entre las 10, las 12 mejores del mundo, en algunos rankings que se han publicado. Es decir, en esa parte yo creo que hubo un éxito importante y reconocido. Y sin embargo yo creo que en el campo de las ciencias sociales quizá no se hizo, se fue creciendo más lentamente después, se fue incorporando, y quizá no se hizo todo el esfuerzo de atracción de personas que se había hecho en otras áreas, y aunque globalmente en el campo de ciencias sociales pues nuestra universidad está muy bien, el ranking de Shanghái de ciencias sociales de nuevo es la primera, seguida de la Pompeu, entre las universidades españolas, y también globalmente en ciencias sociales, que es más amplio, incluye naturalmente todos los campos, pues me parece que está entre las 30 mejores de Europa, pero realmente nosotros sentíamos desde hace tiempo que era un área en el cual debíamos reforzar. Teníamos gente buena y teníamos unos programas que habían tenido éxito, pero era un campo en el cual pues reforzarlo era conveniente, y también reestructurarlo para, yo creo que responder y aprovechar las grandes oportunidades que en el campo de ciencia política y sociología y en general de las ciencias sociales pues existen, y algunas universidades, especialmente en Estados Unidos, aprovechan, mientras que en Europa son relativamente pocos los centros que tienen un liderazgo claro, y nosotros pensamos que desde luego en España y también en Europa con un esfuerzo podríamos hacerlo en la Carlos III. Entonces se han dado dos conjuntos de circunstancias. Yo creo que el más importante, quizá por su repercusión, desde luego, es este centro que viene, que nosotros valoramos mucho, y aparte yo creo que el final de esta historia feliz que ha descrito también y que yo comparto el director de la Fundación, de que esto finalmente se termine integrando en una universidad pública, que yo creo que es en Europa el destino natural donde y las instituciones que hacen fundamentalmente la investigación, y yo creo que centros privados de este tipo en Europa generalmente siempre terminan asociados a una universidad pública. O sea, yo creo que en España hemos recorrido un camino, yo creo en este caso, y espero que también ocurra en otros centros, con nuestra universidad o con otras, pero otros centros que sigan un camino similar a lo que ha pasado en muchos países europeos. Pero específicamente el prestigio del centro, la amplia red de doctores, varios de los profesores de nuestros departamentos de sociología concretamente, pues han sido profesores han sido alumnos del centro, de este centro, y por lo tanto yo creo que muchos profesores, pues alguno que está por aquí, el profesor Ana Cocha, que nos acompaña, también ha tenido relaciones importantes con el centro y con la Fundación Juan March. Pues nosotros vimos que esto era una oportunidad de oro, y quizá por eso cogimos con tanto entusiasmo la posibilidad de esta cooperación y de este camino conjunto que vamos a emprender ahora, porque pensamos que era una oportunidad de oro por aprovechar también algunos de los acontecimientos que se habían desarrollado, como por ejemplo el INDIA de Ciencias Sociales, que había creado la Comunidad de Madrid, al final decidió finalizar, y una mayoría de profesores de este INDIA de Ciencias Sociales también tuvieron libertad para integrarse en instituciones de la Comunidad de Madrid y decidieron venir a nuestra universidad. Eso también ha sido un reforzamiento muy importante. Y entonces nosotros pensamos que con la llegada de este instituto de investigación y las grandes posibilidades que hay, sobre todo de atracción de profesorado extranjero, visitante, que venga y que refuerce nuestras áreas de investigación, y también procurando una integración mayor de sociología y ciencia política dentro de las ciencias sociales, y un mayor aprovechando una tradición que además este centro ha tenido desde el principio de mucho peso en el análisis cuantitativo, y también relaciones claras e importantes pues con la economía y todo lo que rodea la ciencia política. Nosotros pensamos que en nuestra universidad se da un entorno idóneo para poder desarrollar estas áreas y para convertirlo en un centro que pueda ser ejemplar en el área de las ciencias sociales, como yo creo que está ocurriendo en otras partes de la universidad. Entonces, para nosotros es un proyecto estratégico, no solamente digo por la importancia del centro que viene, sino por todo lo que podemos hacer con ayuda del centro por desarrollar el área de ciencias sociales, que ya ocupa un lugar importante en España, pero quizá no tanto en Europa como podríamos tenerlo. Y yo creo que la Universidad Carlos III se encuentra en una situación especialmente privilegiada para poder hacerlo, gracias, y por lo tanto quiero agradecer muy sinceramente. La verdad es que la relación
que hemos tenido durante este tiempo, pues no ha podido ser mejor, ¿no? Yo creo que hemos compartido los objetivos y también un poco la visión general de cómo debería desarrollarse, ¿no?, la investigación, la excelencia y la importancia de la investigación en el campo de ciencias sociales para España, como una de las áreas estratégicas en las cuales yo creo que podemos jugar un papel muy importante. Yo creo que, en fin, no quiero extenderme mucho, pero brevemente podemos pensar que España debería ser una potencia exportadora de educación. Y aparte eso lo ha hecho Australia, que no existía como potencia exportadora. En 30 años ha creado un conjunto de universidades y ha convertido la exportación en la tercera área exportadora por ingresos. Ya se sabe que en Inglaterra y en Estados Unidos ha tenido cierta tradición, pero España, que tenemos uno de los idiomas más hablados, con programas en inglés, con los cuales los estudiantes que participen tienen español e inglés, podíamos convertir la educación superior en una de las fuentes principales de ingresos de España, con relativamente poco trabajo si tuviéramos políticos con visión. Porque tenemos ya un campo natural, que es Latinoamérica. Está claro que somos un país atractivo, somos el país que atrae más estudiantes de Erasmus, como es conocido. Por cierto, nuestra universidad es una de las más europeas de Erasmus, somos la cuarta universidad en Europa por proporción de estudiantes Erasmus, y podíamos ser fácilmente la primera, y yo creo que lo seremos en poco tiempo, porque nos falta desarrollar un poco más todavía en la Escuela Politécnica Superior los intercambios internacionales. Pero yo creo que hay un campo. Todos hablamos de la economía del conocimiento continuamente, pero no somos capaces de concretar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sobre todo que podemos vender educación, España puede vender educación, puede transformar sus estructuras productivas, puede convertirse, y ya lo estamos demostrando, en un país capaz, si desarrolla buenas universidades y programas internacionales en inglés y bilingües, podemos ser capaz de atraer, como ya ocurre en las escuelas de negocios, que han tenido una visión mucho más clara de lo que ha tenido las personas que dirigen nuestra universidad pública, y el sector privado lo ha visto. Tenemos escuelas de negocios que atraen gente de todo el mundo y en los primeros rankings del mundo, y estoy seguro que podríamos tener 4 o 5 universidades españolas que cumplieran esta función y convirtieran la educación superior en una fuente de ingresos muy importante para nuestro país, y lo hacemos bien. Nuestra universidad tiene claro que en el área de las ciencias sociales es una de sus líneas estratégicas, otra es ciertas ramas de ingeniería, desde luego, y queremos que aparte queremos que pueden complementarse, que no son caminos estancos, y queremos que con la ayuda de la Fundación Juan March pues vamos a prestar un servicio importante al país en este desarrollo. Voy a hablar un poco más de lo que ya ha hecho Javier Gómez sobre el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, CEACS en acrónimo, que se creó en el año 87 y que continuaba una cierta tradición de esta fundación de promocionar las ciencias sociales, solo que antes del 87 se había hecho dando becas a profesores que iban a Estados Unidos o a otros países, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, obtenían sus doctorados allí y luego regresaban a la Universidad Española. La Fundación había detectado que esta inversión en capital humano tendía a disolverse o tendía a disiparse cuando los profesores regresaban a España y no se daban las condiciones institucionales para que aquellas personas pudieran liderar proyectos de investigación, y pensó que era necesario, en el ámbito de las ciencias sociales, no mandar a la gente fuera de uno en uno con experiencias un poco atomizadas, sino más bien construir una institución aquí en España que contribuyera a crear una masa crítica o un núcleo importante de nuevos doctores, de gente joven que estuviera a la altura de lo que se hace en otros países en ciencias sociales. Y los 2 directores anteriores del centro, Víctor Pérez Díaz y José María Maraval, tuvieron la visión muy clara desde el primer momento de que el objetivo consistía en que los científicos sociales españoles estuvieran asimilados o trabajaran de acuerdo con los mismos estándares de calidad y exigencia que el resto de científicos sociales del mundo. Y por lo tanto el CEAC siempre estuvo muy orientado hacia el mundo exterior, más allá de España. Tuvimos aquí muchos profesores que procedían de Estados Unidos y Gran Bretaña, algunos también de Alemania, de Italia. Y aquello costó mucho, es decir, el centro se creó en el año 87 y las primeras generaciones, entre las que me incluyo, nos costó muchísimo adaptarnos a este nuevo sistema, y nos costó muchos años empezar a internalizar las reglas y a ser capaces de publicar nuestras investigaciones en revistas internacionales, que era en última instancia el principal objetivo, ¿no? Con las generaciones sucesivas aquello fue más fácil, y ahora los más jóvenes que se han formado en estos últimos años pues ya publican a toda velocidad en las mejores revistas de la profesión, y en ese sentido pues se logró lo que se esperaba.
Durante 25 años tuvimos en marcha un programa de posgrado muy potente, de máster y doctorado, pero teníamos una limitación importante al no estar insertos en ninguna universidad, que es que nosotros no podíamos dar el título de doctor a los estudiantes, y los estudiantes tenían que negociar con distintas universidades, ya fueran españolas o extranjeras, cómo obtener el título de doctorado aunque se hubieran formado realmente en esta institución, en el CEACS. Bien, como ha mencionado antes Javier, llegó un punto en que estábamos produciendo más doctores que los que quizá podía absorber la Universidad Española. Algunos de ellos, de buen grado, se iban a trabajar fuera de España, pero otros preferían estar aquí. Y nos dimos cuenta que el ritmo de producción de nuevos doctores era insostenible a medio plazo. Y tras un periodo de reflexión se decidió hacia el año 2006-2007 dar un cambio de orientación al CEACS y transformarlo en un centro de investigación postdoctoral. Y así ha funcionado desde entonces hasta el presente. Con este cambio hacia la investigación postdoctoral, el centro se internacionalizó más si cabe, pues si antes se contrataban o se becaban a estudiantes españoles, ahora en la fase presente estamos contratando a investigadores que pueden proceder de cualquier lugar del mundo y de hecho son mayoritarios los que tienen un doctorado en Estados Unidos. Bien, en esta fase de investigación postdoctoral tenemos un montón, una cierta cantidad de actividades académicas para articular la vida intelectual del centro y aunque somos una institución relativamente pequeña, ahora mismo están pasando por el centro del orden de 65 profesores invitados al año que vienen o bien a presentar sus trabajos en seminarios o a participar en grupos de trabajo metodológicos o a participar en reuniones académicas internacionales. 65 profesores al año de visita en una institución tan pequeña significa que el centro está muy expuesto a lo que se hace en otros lugares del mundo y estamos al día de lo que se va progresando en el ámbito de las ciencias sociales. Una preocupación que hemos tenido siempre es la de continuar nuestra formación permanentemente, es decir, que no dejamos nunca de aprender y por eso hemos puesto mucho énfasis en organizar cursos metodológicos para ir mejorando la formación cuantitativa que teníamos sin menoscabar lo que nos enseñó en su día Daniel Peña, pero que visto 20 y tantos años después, pues era poco, necesitábamos más, claramente. Daniel nos daba un curso de estadística, pero no era suficiente, necesitábamos mucho más, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos en eso, seguimos tratando de reconvertirnos todo lo que podemos, esa es una de nuestras exigencias. Bien, el centro, sin embargo, tenía dos limitaciones muy fuertes a lo largo de su historia y sobre todo en la época reciente. Una de ellas es que por no estar insertos en una universidad nosotros no podíamos ofrecer carreras académicas ordinarias, es decir, no podíamos, llegado un momento de evolución académica, ofrecer lo que se llama en inglés la tenure, la permanencia en el trabajo, y tampoco podíamos ofrecer, por no estar insertos en una universidad, títulos propios. La gran ventaja que supone irnos a la Carlos III es que esas dos limitaciones van a ser superadas, es decir, podremos ahora ofrecer tenure a los investigadores y sobre todo podremos de una vez por todas conseguir lanzar un programa de posgrado de ambición internacional, es decir, en inglés y capaz de atraer a estudiantes de otros países, que sea uno de los programas de posgrado sobresalientes en ciencias sociales, no solo en España, sino también en Europa, y que podamos incluso competir no en cuanto a los estudiantes, pero sí en cuanto a la calidad con algunos programas de Estados Unidos. La oportunidad que se abre ahora mismo es realmente interesante porque nos vamos a una de las universidades de élite en España, una de las universidades que mejor funciona, una universidad de excelencia, y vamos a poder ampliar mucho nuestro margen de acción, porque vamos a poder interactuar con los científicos sociales que hay en la Carlos III, con nuestros colegas de economía, y vamos a poder tener todas las ventajas de escala, que no teníamos aquí porque el centro era muy pequeño, de estar en una universidad que nos permitirá establecer redes más amplias y tener más ambición en las actividades y programas que realicemos. Queremos mantener el ritmo intenso de actividades, es decir, en el nuevo Instituto Mixto Carlos III Juan March de Ciencias Sociales, queremos mantener los seminarios semanales que estábamos teniendo con profesores de procedencia muy diversa, queremos seguir haciendo cursos metodológicos para que todo el mundo tenga la oportunidad de seguir mejorando sus técnicas de investigación, queremos seguir llevando a cabo reuniones internacionales especializadas para que los expertos se reúnan, discutan y de ahí puedan salir publicaciones, y queremos desde luego, con la colaboración de los departamentos que ya hay en la Carlos III, lanzar un programa de posgrado muy ambicioso. Todo esto
no lo hubiéramos podido hacer desde el CEACS, desde el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, por las razones que ha apuntado Javier, porque estábamos insertos en una fundación generalista que no se dedica exclusivamente a asuntos académicos, ni tiene la infraestructura ni los recursos para hacerlo, y ahora sí va a ser posible. Y yo creo que eso es una gran oportunidad. Entonces, principalmente los activos que lleva el CEACS a la Carlos III es esta red grande de doctores españoles que se ha creado a lo largo de 25 años, más los investigadores, muchos de ellos procedentes de las mejores universidades del mundo. Tenemos investigadores ahora que han obtenido sus doctorados en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Yale, en el Instituto Universitario de Florencia, en Oxford, etcétera. Llevarlos para allá, integrarlos en un equipo más amplio y empezar a producir a una mayor escala, y la ambición mínima tiene que ser que seamos el centro de referencia en ciencias sociales en España y de ahí para arriba, ¿no? Y esto yo creo que va a salir bien gracias al apoyo que hemos recibido hasta el momento de la Universidad Carlos III, donde todo han sido facilidades. Y cuando uno se acerca a una universidad pública siempre piensa que todo van a ser pegas porque el reglamento no sé qué y el BOE te dice que tal, no puedes hacerlo, pero la Carlos III hasta el momento ha sido todo lo contrario, han sido todo facilidades y apoyo para que este proyecto salga adelante. Así que yo creo que se plantea un panorama muy interesante y que en 3 o 4 años, cuando empecemos a evaluar lo que estamos haciendo, se verá lo que supone esto de ganancia para el CEACS, para la Fundación Juan Marc, pero también para la Universidad Carlos III.